Bueno, llegamos al final. La idea era compartir esta presentación específicamente de testing de performance. Van a ver, digamos, que acá estoy haciendo algunas pruebas, digamos, porque estoy probando varias herramientas a la vez que tienen que ver en realidad con la presentación, no herramientas de testing. Entonces, lo primero que les voy a pedir en realidad es, esto va a ser participativo, ¿sí? Yo estuve allá atrás y viendo un poco, o sea, vi que no participa mucho, o sea, preguntas pocas. No hemos conseguido, digamos, todavía no hemos conseguido muchas palabras de ustedes. La buena noticia es que la participación no va a ser hablada, sino con el celular. Así que los que estén conectados ya por datos, etcétera, solamente tienen que ingresar a la URL que aparece arriba y poner ese código. Los que no, si quieren, ahí tienen para entrar a la red de acá, como es mi caso, yo estoy conectado acá. Así que agarren todos los celulares, vayan entrando. Me dicen si alguno que me haga así, más o menos, si entró. Entran ahí menti.com y ponen ese código. Ahí está, están entrando porque veo que alguno puso un dedito para arriba. Bueno, como les decía, esta es una herramienta que en realidad la estoy usando por primera vez. Es verdad eso, estoy probando con ustedes. Y la idea era para hacer esto un poco más participativo. Yo tengo acá algunas notas, algunas cosas que quiero ir compartiendo con ustedes, pero en realidad me interesa conocer más de ustedes también y un poco lo que conocen. Los que pusieron el dedito para abajo ya, no sé, se pueden ir yendo. No, mentira. Se pueden quedar. Y bueno, van a ir viendo que hay de ese tipo de cosas en la presentación. Vamos a ver cómo funciona. Lo más importante es que tenemos algunos puntos donde la idea es que puedan responder ahí, hay algunas opciones, etcétera, que vamos a ir viendo los resultados acá en vivo entre todos, si todo funciona bien, si la conexión funciona bien. Así que bueno, esta presentación, un poco lo que viene, digamos, es a hablar de testing de performance específicamente. ¿Por qué estoy yo hablando de testing de performance? Me vieron más temprano hablando de inteligencia artificial. En realidad el primer motivo, y hoy lo comentaba, tal vez hay gente que ahora digamos, ingresados o se sumó más tarde al evento. Yo estoy en el área de testing ya hace más de 12 años. Me gusta mucho toda la parte técnica. Digo alguna cosita más que no dije hoy más temprano, pero tengo una formación de ingeniero. En realidad siempre me gustó todo lo técnico. Hoy en día estoy a cargo de todo lo que es el área de testing, calidad de nuestra empresa. Somos un equipo de 30 personas, pero igual en mis ratos libres todo lo que puedo, digamos, de hacer de código, cosas técnicas, sigue siendo, digamos, lo que más me gusta. Además de los temas de gestión que tengo que hacer en el día a día. Entonces, la idea de esto es justamente contarles un poco de la experiencia que tengo, que vengo, digamos, a comentarles un poco de nuestra experiencia, cuáles han sido los desafíos, cuáles cosas son, digamos, más importantes a la hora de hacer pruebas de performance. La idea es trabajar en 5 puntos, van a ver que están numerados, entonces vamos a ir trabajando en 5 puntos que, a mi entender, son buenos aprendizajes y dentro de cada uno de ellos vamos a ir viendo algunas recomendaciones y comentando algunos temas. Así que bueno, para empezar el primer punto tiene que ver con definir, en realidad, cuando estamos hablando de las pruebas de performance como tal, que durante esta presentación vamos a bajar e intentar definirlas un poco mejor, la idea es que tenemos que entender muy bien cuál es el objetivo, por qué estamos haciendo esas pruebas, cuál es nuestra motivación para hacer esas pruebas de performance y después pensar una estrategia acorde. Pero lo más importante es pensar un objetivo, ¿sí? Y ahí, sin darles mucha más información, en realidad lo que quería pasar es a una primera pregunta y que ustedes puedan, si es que les está funcionando, ver ahí si me pueden dar alguna pista o qué se les ocurre de motivaciones o objetivos para las pruebas de performance. Que puede ser, digamos, a todo nivel, ¿sí? La clásica y probablemente muchos días, bueno, mi objetivo en realidad es ver si esto funciona con muchos usuarios, ¿no? Bueno, pero ¿por qué quisieras hacer eso? ¿Qué te motiva? Lo pueden pensar más de un punto de vista del negocio, lo pueden pensar de un punto de vista más técnico, ¿sí? Pueden poner alguna palabra, alguna frase.
No me pregunte qué pasa cuando se llena eso, no sé qué pasa, pero ahora vemos. Me puedo mover acá capaz. Ahí. Me gustó esta. Está claro, la pregunta no se entendió. Bien. Bueno, a ver, comentemos un poco. A ver, está bueno que se hayan sumado a esto algunas cosas bien interesantes, algunas cosas bien técnicas, ¿no? Automatización, o sea, si mi objetivo es automatizar, porque era una prueba de performance, no lo tengo muy claro, pero intentemos empezar a aclarar. Después, una satisfacción del cliente. Está bueno, eso parece muy interesante, ¿no? La pregunta es, bueno, digamos, voy a hacer una prueba de performance ahora, satisfacción del cliente, ¿me empezó a preocupar ahora eso? ¿O porque ya sé que tengo un problema? Digamos, ¿cómo surge? Alguna que está un poco más alineada a lo que yo les quiero, digamos, presentar como buenos objetivos. Tiene que ver, por ejemplo, una rápida salida de producto. O sea, eso es algo que justamente el negocio valora. Dice, bueno, quiero salir rápidamente con un producto, con algo que funcione. Entonces ese puede ser un buen objetivo. Otro buen objetivo puede ser, como aparecía acá, el tema del crecimiento. El crecimiento en el sentido de, bueno, mi negocio está creciendo o el día de mañana voy a... no sé, puedo pensar en que mi negocio pueda adquirir otra empresa o pueden haber fusiones, como sucede, no sé, en bancos que a veces se fusionan, etc. Entonces los sistemas van a soportar esa fusión. ¿Qué va a suceder el día de mañana? ¿Sí? Entonces, y ahora paso para mostrarles, si me funciona, ahí va. Paso para mostrarles algunos de los que yo puse, algo y cosas que hemos hecho orientadas, por ejemplo, a campañas de marketing, donde se va a esperar un volumen bastante grande, van a haber picos, ¿sí?, de usuarios que van a utilizar la aplicación. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer una prueba de performance para ver qué sucede cuando lancemos ese nuevo producto. También orientado justamente a un nuevo producto, a un nuevo servicio, un cambio de marca de una empresa que va a ser una campaña, la adquisición, como les decía antes, también puede ser un cambio de infraestructura. Hay empresas que deciden cambiar su infraestructura, sus servidores, o deciden cambiarse de plataforma. Entonces, ¿por qué no también hacer pruebas de performance para eso? Medir también es un objetivo importante, que a veces es medio raro, o sea, pero hay veces que algunas empresas con las que hemos trabajado nos dicen, bueno, yo quiero hacer esto en realidad para medir, para empezar a tener algún indicador, y esto muchas veces tiene sentido en el contexto de un producto, porque cuando hay una empresa, cuando hay un producto de tecnología, no sé, un ERP, un CRM, un sistema de recursos humanos. Entonces, muchas veces quiero medir y quiero dar una configuración, por ejemplo, y decir, bueno, me parece que si vos instalás esto con esta configuración, etcétera, debería soportar esto. Y, bueno, muchas veces es algo más regulatorio que simplemente nos pide una norma, una auditoría podría llegar a ser, etcétera, y bueno, lo tenemos que hacer para cumplir eso. Lo importante de esto es que tenemos que trabajar en entender justamente cuáles son los objetivos y las motivaciones, porque no va a ser la misma prueba la que vamos a hacer si estamos haciendo una campaña que si va a haber una adquisición del banco y se van a fusionar los sistemas y vamos a tener más clientes, ¿no? Entonces, el otro punto que está bien digamos, cercano y ligado a esto tiene que ver con el resultado esperado. Esto es algo que parece medio raro, pero nosotros siempre lo preguntamos, decimos, bueno, vamos a hacer estas pruebas, está bien, pero ¿qué es lo que esperás vos? ¿Cuál es el resultado esperado? Muchas veces tiene que ver con estas dos primeras, que nos dice, bueno, yo lo que espero es que el sistema falle, porque en realidad sé que tengo problemas, es una plataforma que ya tiene unos años, a veces anda lenta, etc. Cuando vos ejecutes esto va a fallar. Y en realidad nos ha pasado también en la otra punta, donde muchas veces nos dicen, bueno, en realidad nada que ver, o sea, el sistema acá en realidad nosotros creemos que esto va a funcionar todo bien. Simplemente lo hago para quedarme seguro, para evitar, digamos, cualquier riesgo, pero el sistema va a funcionar muy bien. Y ahí en realidad empiezan a aparecer otras. Después están, digamos, algunas personas que dicen, bueno, voy a hacer una prueba de performance para mejorar el rendimiento del sistema. Y acá lo primero que nosotros decimos siempre es, cuidado con la prueba, no mejoras nada. O sea, eso de alguna forma es un principio también principio, por así llamarlo, del testing, ¿no? O sea, porque hagas testing no vas a mejorar la calidad de nada. Tenés que hacer testing y después tenés que corregir esas cosas y ver si realmente mejoraste algo, ¿no? Que también puede estar la posibilidad que corregiste o hiciste cambios y quedaste, digamos, en un estado peor todavía. Entonces, esa es bien importante
porque muchas veces tenemos que setear estas expectativas de decir, bueno, hago un test de performance y con eso tengo mejor calidad. No, con eso tenés datos que podés utilizar para mejorar la calidad de tu aplicación. Encontrar una configuración óptima también, muchas veces, y esto también está más orientado a un producto, que nos preguntan, en realidad nos dicen, ¿por qué no hacemos algunas pruebas para ver cuál es la mejor configuración? Tengo idea que esto puede funcionar mejor así, o si tengo una arquitectura determinada con tantos nodos, etcétera, un balanceador de carga, ¿va a funcionar mejor o no? Y bueno, y después está un poco más alineado esta de vuelta con la norma, ¿no? Por eso lo dejé al final. El tema de conseguir un informe, que muchas veces también es válido, que alguna empresa, generalmente grandes corporaciones, que saben que todo va a funcionar bien, nos dice esto no va a fallar, pero yo en realidad el resultado que espero que vos vengas dentro de 3 semanas y me entregues el informe. ¿Sí? Y todo esto, y yo quería marcarlo justamente en definir el objetivo, y ahora vamos a hablar un poquito más de estrategia, porque en realidad es súper importante porque de alguna forma nosotros como testers tenemos que entender esto para saber qué es lo que están esperando y dárselo. ¿Sí? No es lo mismo si me dice, bueno, el sistema en realidad, espero en realidad que no falle el sistema. Y bueno, capaz de pienso algunos escenarios, que eso voy a hablar ahora en la estrategia, que tienen que ver justamente con alcanzar en realidad este objetivo o que falle, entonces ahí pienso en una estrategia distinta. Acá lo que tengo en realidad, y acá van a poder interactuar también, es parte de la estrategia tiene que ver con tipos de prueba de performance o tipos de prueba. Cuando digo performance, uso un sinónimo que es rendimiento en español, pruebas de performance o rendimiento, que si conocen alguna de ellas, simplemente ahí pueden darle, si conocen más de una, va a pedirles, digamos, como en un orden esto, entonces podrían darle a más de una, en un orden, por ejemplo, bueno, conozco más este tipo de pruebas, menos este otro, ¿sí? Ahí, si alguno se anima a ir marcando algo. Bueno, ya como que las dos primeras están bastante claras. En realidad, pruebas de carga es generalmente lo más común. Cuando hablamos de una prueba de carga, lo que hablamos es simular una determinada carga sobre el sistema para ver si esa carga se soporta o no. Y esa carga tiene que ver con un escenario, que de alguna forma ese escenario tiene que ser un escenario, digamos, tiene que ser una situación real que va a suceder en algún momento en el sistema. La prueba de estrés, que es otra también bastante común y siempre, digamos, siempre que hablo, nunca había hecho esto, pero siempre que hablo con personas, llego a la conclusión de que también es una de que en realidad las que más se busca, pero a veces no está tan claro es por qué querés hacer una prueba de estrés. ¿Por qué querés en realidad ir y probar a estresar la aplicación? O sea, vas a tener en la realidad eso va a suceder. ¿Por qué querés llegar a eso? ¿No? Parece ser lo más divertido, sí, eso estoy totalmente de acuerdo con ustedes, porque a mí lo que más me divierte generalmente es llevar las cosas al límite, está muy bueno, pero ¿realmente lo necesita eso tu negocio? Después, bueno, cuando hablamos en realidad de otros temas, no los voy a mencionar todos, pero por ejemplo escalabilidad tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa en realidad? Tengo una arquitectura que está pensada para que escale, por ejemplo, ¿pero eso realmente escala? ¿Está funcionando bien? Hay una transición mientras que escala, muchas veces vemos que escala bien, pero hay una transición, algunos segundos o algo, y en esos segundos los pedidos dejan de responder, no funcionan. Y de vuelta, hay que pensar en qué escenario es que estamos pensando que esto va a escalar. ¿Sí? No sé, hay un Black Friday, que tenés un sistema de retail y hay un Black Friday, tenés un e-commerce o algo que hace que en ese momento vos pienses que eso va a escalar. Y de la mano ahí tiene que ver un poco más con las pruebas de pico, o en inglés spike, en realidad, que lo que permiten es medir, bueno, ¿qué pasa si en un momento hay un pico muy grande por un determinado motivo? ¿Sí? Entonces, lo mismo, tenemos que pensar cuál va a ser el tipo de pruebas, porque cuando hablamos de pruebas de performance, tenemos muchos tipos, eso es lo que quería dejar en claro, y eso va a ser parte de nuestra estrategia y parte muy importante. Cuando hablamos de estrategia, lo otro que quería presentarles es el concepto de línea base o baseline en inglés, y en realidad lo que tenemos que entender, hay como dos cosas en realidad muy importantes. Lo primero es que la definición, digamos, más bien de línea base, que es, bueno, ¿qué sucede en realidad con este sistema? Muchas veces puede haber algunas diferencias en este concepto, pero muchas veces lo utilizamos para ejecutar las funcionalidades solamente con un usuario. O sea, si vos entras a la aplicación con un usuario, esa llamémosle que es la línea base, ¿sí? Podríamos después hablar, digamos, puede llegar a haber una diferencia.
pero esa línea base, en definitiva, es la que nosotros vamos a utilizar muchas veces como punto de comparación y va a ser nuestro aliado, porque muchas veces vamos a llegar a contextos donde no tenemos un indicador, no tenemos un requerimiento no funcional que nos dice, bueno, en estas condiciones se tiene que comportar de esta forma el sistema con tales tiempos de respuesta. Entonces, en ese sentido, la línea base es muchas veces lo que nosotros utilizamos para decir, bueno, de esta forma se comporta con un usuario. ¿Sí? Pienso escalar. La idea es que, bueno, se siga comportando con este mismo tiempo. ¿Sí? Y acá un tema, digamos, de la línea base, que esto es algo que lo vemos repetidamente, que es, bueno, si ustedes ejecutan ya con un usuario, esa línea base funciona lento, en realidad van a ejecutar pruebas con muchos usuarios, van a hacer una prueba de carga, ¿sí? Una prueba de estrés, etcétera. Bueno, está peleado, ¿no? En cualquier caso me gusta la respuesta porque mi respuesta era depende. Así quedaba bien con los que pusieron sí y los que no. Pero no, fuera de broma. En realidad, a ver, muchas veces, y de vuelta, si nosotros estamos o vamos a hacer una prueba de carga, y esa prueba de carga en realidad ya sabemos, porque muchas veces el cliente te lo dice, te dice, en realidad, mirá, ¿sabés? Cuando digo cliente puede ser, digamos, el cliente como para nosotros una empresa, un tercero, puede ser tu cliente interno, ¿no? Que viene y te dice, necesito hacer esta prueba de carga, y en realidad, pero ya funciona lento, ¿sí? Te dice, yo ya tengo problemas con un usuario. Entonces, de vuelta, hay que ir, hay que chequear cuál es el objetivo, por qué estamos haciendo esto, cuál es la motivación, para ver en realidad si tiene sentido a entrar y hacer una prueba de carga realmente. Es probable que si nosotros queremos, si queremos en realidad optimizar los tiempos de respuesta, lograr una mejora, etcétera, y bueno, probablemente empecemos con un usuario. Poco sentido tiene ver en realidad cómo mejorar la performance de cientos de usuarios y ya con uno estamos mal. Pero en otros casos, si hablamos de escalabilidad, si hablamos de que, bueno, se sabe que hay un problema acá, pero queremos ver qué sucede, o sea, los usuarios están acostumbrados, funciona lento, está bien, pero queremos ver qué sucede después, más adelante, cuando tengamos más usuarios, etcétera, esto se degrada, bueno, ahí tiene sentido ir a una prueba de carga. Eso estaba todo relacionado de vuelta al tema, y como primer punto es lo más importante ustedes. Si ustedes se sientan y empiezan en realidad, cuando empiezan un proyecto de performance, y empiezan a hablar de la herramienta, empiezan a hablar de, bueno, mostrame el sistema, los flujos, cómo son los casos de prueba, etcétera, y no hablan de cuál es el objetivo, por qué estamos haciendo esto acá, empezaron mal, ¿sí? Entonces, por eso es el aprendizaje, digamos, y eso que se los digo de vuelta es por errores que nosotros hemos aprendido también. Por nosotros también, a veces vamos y nos sentamos y hablamos de la herramienta, lo técnico, todo lo que más nos gusta, pero después decimos, bueno, ¿qué estamos haciendo acá en realidad? ¿Qué es lo que necesita esta gente realmente? Lo segundo tiene que ver con identificar y construir buenos escenarios de prueba. O sea, una vez que nosotros entendimos, tenemos que pasar sí a una etapa de decir, bueno, veamos un poco entonces cuáles son los escenarios, cuál va a ser el comportamiento que van a tener los usuarios para que lo podamos simular y ver si sucede algún problema o no. En ese sentido, para hablar un poco de los escenarios de carga, lo primero y más importante es que sea una situación real del sistema. Poco sentido tiene ir e intentar generar cargar y simular muchos usuarios, muchas, digamos, transacciones por segundo, etcétera. O sea, lo pueden medir de distintas formas, si en realidad eso no es algo que va a suceder después con el sistema. O sea, estamos perdiendo el tiempo realmente. Es duro a veces decirlo así o verlo de esta forma, pero realmente estamos perdiendo el tiempo, ¿sí? Incluso vamos a llegar a conclusiones que probablemente no nos interesen o terminamos destinando tiempo de personas para arreglar cosas que nunca van a suceder. Lo otro es que como testers, nosotros no podemos definir ese escenario nosotros. Podemos guiar, ¿sí? Podemos agarrar y decir, bueno, en realidad, para este escenario de prueba, cuando hablo de un escenario de prueba, si quieren hagan una analogía con un caso de prueba. O sea, es una situación donde nosotros decimos, en este escenario, ¿qué sucede? Bueno, hay tantas personas que están ingresando algunas facturas en el sistema, otras que están sacando un reporte, ¿no? Nos armamos ese escenario. O sea, ¿qué está sucediendo? Y
Acá lo más importante, como testers, vamos a ayudar en esa definición, pero nosotros no vamos a ser los que vamos a decir, hay que probar con tantos usuarios acá, o estos usuarios tienen que estar haciendo esto, o estos usuarios tienen que hacer lo otro. Y lo otro que es muy importante, que utilicemos la información que tenemos. Es muy probable que la empresa ya tenga, o esa área ya tenga, algo de información, ya sea porque dice, no sé, voy a cambiar, voy a un extremo, digamos, bien sencillo, voy a cambiar el sitio web, ¿no? Pero quiero ver si después me soporta todo lo que estoy esperando de demanda y tengo las campañas de marketing, etcétera. Bueno, pero en realidad hoy en día ya tenés probablemente una solución de Analytics, puede ser Google Analytics o otra, probablemente tenés logs, etcétera, que te ayudan a entender esos escenarios. O sea, ¿qué día del año pasado fue el que tuviste más tráfico? ¿Cuántas visitas tuviste? ¿Entraron y qué hicieron? ¿Compraron, miraron productos, no compraron, etcétera? Entonces, tomar esos datos para realmente generar buenos escenarios. Y acá, en realidad, si les tengo que preguntar, digamos, cuáles escenarios elegirían o cuál es el criterio, porque en realidad hay muchos, ¿no? Yo decía, ¿cómo hago? O sea, los usuarios están haciendo un montón de cosas en el sistema y no podemos probar todo, como se habló, digamos, en charlas pasadas, justamente. ¿Cuáles elegirían? ¿Qué criterio tomarían? La pareja, la cosa ahí medio... No tenemos, me estoy dando cuenta, no tenemos la cantidad, pero está parejo ahí. A ver, cualquiera de las tres opciones que les puse, en realidad, es lo que nosotros generalmente cruzamos la información y lo analizamos desde los tres puntos de vista. Cosas importantes de esto de vuelta es ir a ver el objetivo. O sea, yo les puse un criterio ahí que nosotros lo utilizamos mucho, que es, ¿qué es lo más probable que falle? O sea, tu objetivo es... Sabés que tenés un sistema que tiene problemas porque tenés un equipo de desarrollo que no es maduro, sabés que no miraron mucho, hicieron ahí lo que podían. Bueno, estás esperando que falle. Entonces, ¿qué es lo más probable que falle? ¿Por qué no nos juntamos con ese equipo de desarrollo y que nos diga, mirá, vos sabés que acá me parece que yo esto no lo solucioné bien o me parece que hay algún tema por acá? Entonces, ¿por qué no incluir eso? Y después lo otro, por supuesto, que también digamos, son criterios válidos y de vuelta se combinan, porque cosas muy importantes en el sistema, por supuesto que las vamos a querer probar. Yo les puse la palabra importante, que queda un poco ambigua, pero tampoco lo quería llevar a lo que puede ser, digamos, un testing basado en riesgos, o sea, que podría ser, digamos, un análisis de riesgo y entender, bueno, ¿qué sucede si hay un problema de performance en esta parte de la aplicación, en esta funcionalidad? Bueno, es un riesgo alto, testing orientado a riesgos, entonces vamos por eso, ¿no? Por eso les puse importantes. Y después también lo más utilizado de vuelta es siempre, digamos, de repente no es lo más prioritario, etcétera, pero también nos puede llegar a generar problemas. Entonces, muchas veces hacemos una combinación de todo esto, que se dieron cuenta, como lo dije, hice énfasis en la parte de cosas más probables que fallen y de vuelta, interacción con el equipo de desarrollo, o sea, de vuelta interacción. O sea, lo que van a ver como factor común, que el tester cuando trabaja en este tipo de cosas generalmente tiene el conocimiento técnico, pero le falta un montón de conocimiento de contexto para armar los escenarios, etcétera, que lo tiene que conseguir con otros actores, con otras personas. Lo otro súper importante cuando armamos un escenario que a veces queda por fuera es que los datos importan. Esto de vuelta lo puse de forma muy genérica, pero ahora se los voy a bajar un poco más. Lo primero es, ¿qué pasa con la base de datos? ¿Voy a ejecutar una prueba con una base de datos vacía cuando en realidad sé que el sistema sale en producción, hay una migración de datos? Si tienen una migración, ejecútenla antes, utilicen una base de datos poblada. Hay técnicas para poblar las bases de datos si es que no hay migración, si no tienen cómo hacerlo. Pero en realidad parte de su escenario es decir, ¿cómo está la base de datos? Porque es un componente fundamental, probablemente, que van a tener, generalmente cuando digo fundamental, generalmente en contexto de aplicaciones empresariales, ¿no? Donde hay uso intensivo de base de datos. Entonces, los datos son importantísimos. Tanto el estado de la base de datos como los datos de prueba. Eso es lo otro, que muchas veces armamos un escenario y decimos, bueno, tantos usuarios van a estar haciendo esta funcionalidad en este tiempo, otros usuarios van a hacer estas consultas, etcétera. Pero después cometemos el error de entrar, por ejemplo, a utilizar algún pool de usuarios, o utilizar siempre el mismo usuario, ¿sí? Y eso se va a enganchar ahora cuando hable un poco más de tema de arquitectura y stack tecnológico. Porque si no entendemos eso, podemos cometer justamente alguna de estas equivocaciones donde utilizamos un mismo usuario para todo. Pero hay un caché, hay algo, digamos, en el medio, que ese usuario, la primera vez que ejecutó una consulta, se comporta de esta forma, pero después ya está, es un dato que está en caché y nunca accede a la base de datos, simplemente se retorna ese dato.
Relacionados y para cerrar este segundo punto, a los escenarios, lo otro importante es, hicimos un excelente trabajo con el escenario. Tenemos identificados los usuarios, los datos de la base de datos, mis datos de prueba, etcétera, etcétera. Y después lo otro súper importante es cómo llevo esto y cómo logro scripts que sean fieles a esos escenarios. Esto es otro error que nosotros lo hemos cometido muchas veces y por eso aprendimos de eso, de que tenemos muy buena información, muy buenos escenarios, pero a la hora de llevarlos a una herramienta como JMeter o cualquier otra, en realidad nos falta ahí, a ver si lo tenía, no, nos falta ahí en realidad, digamos, un mejor manejo técnico de esa herramienta para lograr simular ese escenario. Simular el escenario quiere decir, bueno, realmente hoy hablaba de caché, o sea, estamos hablando de aplicaciones web. Las aplicaciones web, todo browser que utilice su usuario va a haber un caché. Van a haber imágenes, JavaScript, recursos estáticos, etcétera, que van a estar en un caché de su browser. Entonces, hacer una buena prueba de carga tiene que ver con la primera vez que invoco, me traigo todos los recursos, pero la segunda vez hay cosas en caché. ¿Lo están simulando? ¿No lo están simulando? ¿Qué pasa con eso? ¿Están simulando tiempos de espera? Que eso es lo otro, tiempos de espera o think times, como se dice también en inglés. Realmente esos tiempos de espera tienen que ver con el usuario, no es que entra y hace todo como una máquina, un pedido atrás del otro, ¿no? Cuando hablo de pedidos es porque en pruebas de performance, generalmente, y eso voy a también profundizar un poquito más adelante, estamos hablando a nivel de protocolo de comunicación, aplicaciones web, estamos hablando a nivel de protocolo HTTP, generamos carga, generamos pedidos a nivel del servidor de aplicaciones. Entonces, esos tiempos de respuesta también son importantes. Si no, el escenario no tiene sentido ir, digamos, o sea, que sea secuencial. En la medida que me responda, ya ir tirando otro pedido. Eso no simula un escenario real. El tercer punto, entonces, tiene que ver, hasta ahora, ¿se acuerdan que hablamos primero objetivos, segundo de los escenarios, y el tercer punto tiene que ver con comprender la arquitectura y el stack tecnológico? Acá, en realidad, fue suerte esto de alguna forma, pero tampoco iba a profundizar mucho más, pero lo bueno que hubo muy buenas charlas antes donde se habló mucho de este tema. Entonces, en realidad, la arquitectura, si nosotros no entendemos nada, si para nosotros cuando hacemos una prueba de performance es una caja negra lo que tenemos, estamos en problemas. Eso es lo primero. Tenemos que lograr abrir eso y entender qué hay adentro, que alguien me explique. Está bien, capaz que yo no soy arquitecto, no tengo todo el conocimiento, pero tengo que saber un poco, entender qué componentes hay, cómo interactúan para poder hacer unas buenas pruebas. Entonces, lo primero de eso es, bueno, decime qué componentes hay y de alguna forma eso podemos definir un alcance de eso. O sea, ¿qué cosas voy a probar? ¿Qué cosas no voy a probar? Entonces ahí empiezan a haber ese tipo de decisiones que obviamente nosotros, nuevamente como les decía antes, no lo podemos decidir, pero sí con un arquitecto, con alguien que conozca de esto. Y acá sí, poniendo digamos en un escenario también para que respondan, si hablamos de pruebas de performance, donde estamos invocando, por ejemplo, un sistema de e-commerce, pero ese sistema de e-commerce por algún lugar, por ejemplo, en el medio de nuestras pruebas no se llama un servicio de Banco Central de cotización, que eso tenemos en Uruguay, me imagino que es bastante estándar. Entonces, en realidad, por ejemplo, ese llamado al servicio, ¿lo voy a incluir en las pruebas de performance o no? ¿Qué piensan? Está bueno esto porque parece como que estoy hablando solo, pero después miro acá y me respondo con lo que ustedes ponen, pero es medio raro porque si alguien ve el video no sé después cómo queda esto. Esta pregunta viene un poco por engaño, ¿no? Porque recién les dije, tiene que ser reales, ustedes tienen que considerar todo, etcétera. Entonces vos venís acá y pones de cabeza que sí. Porque si cómo voy a dejar el servicio, eso en producción va a estar el servicio, lo voy a llamar, etcétera. ¿Por qué lo sacaría? Y en realidad, esta de vuelta de las preguntas que yo iba a responder con un depende, de vuelta, y la respuesta en realidad de esto ya se dio en las charlas pasadas de arquitectura donde se habló de la parte de mocks o mocking de servicios, porque muchas veces en realidad ustedes ejecutan una prueba de carga, como les dije, van a buscar la cotización al BCU, al Banco Central, y hay problemas ahí. ¿Qué van a hacer? Ahí no pueden responder acá. ¿Qué van a hacer entonces? En realidad, probablemente no hagan nada. Probablemente ahí haya un problema, estamos de acuerdo. Bueno, capaz que hay personas importantes del sector financiero capaz que pueden hacer algo, eso no lo sé. Pero yo, por ejemplo, si encuentro algo no puedo hacer nada en realidad. Entonces muchas veces queremos aislar
llamados a servicios externos y los queremos aislar también, porque en realidad nosotros estamos haciendo un trabajo, estamos dedicando esfuerzo, en realidad lo queremos generar carga en nuestro sistema y ver qué sucede. Entonces ahí aparecen las técnicas que se mencionaron antes, por ejemplo, de hacer mocks de servicios, que quiere decir, bueno, hago algo que responde, o sea, tiene la misma firma, responde como ese servicio, pero sé que me responde bien, solamente para poder seguir el flujo y ver qué sucede con el sistema. Déjame ver si esto lo tengo acá y si no, exacto, lo tengo acá. Que es algo súper importante, este tipo de decisiones, porque en realidad, si tomamos la decisión del sí o del no, en cualquier caso podemos tener problemas, primero, de enmascarar un error. Cuando digo enmascarar un error es, bueno, como tomé una decisión, capaz que falla algo, que pienso que es el problema, pero en realidad por atrás está fallando otra cosa, o en un escenario similar, pero con ese servicio va a fallar otra cosa. Esto generalmente en las pruebas de performance, ya que generalmente estamos midiendo, digamos, transacciones por segundo, usuarios, tiempo de respuesta, etcétera, se llaman cuellos de botella. Entonces, si nosotros tenemos el servicio es lento, bueno, la invocación, llamé, sé que el servicio se toma 10 segundos en responder, me cruzo de brazos, espero, vuelve, y digo, yo no tengo ningún problema, porque el pedido demoró 10 segundos. Pero en realidad, capaz que en realidad ahí estamos enmascarando otro error, capaz que cuando ese servicio el día de mañana responda en un segundo, nosotros igual estamos esperando 10 segundos. ¿Por qué motivo? No sé, obviamente muchos, dependerán de cómo esté implementado. Pero eso tiene mucho que ver justamente, y dependiendo del alcance de las pruebas que tengamos, vamos a tener un resultado, y si cambiamos el alcance vamos a tener otro resultado. Y los cuellos de botella es muy probable que varíen en ese sentido. Lo otro que tiene que ver con el stack tecnológico, y yo se los puse de esa forma, después medio que me arrepentí porque se los puse mal la palabra, porque no existe la palabra testeabilidad. No me animé a poner testability, como lo dijeron hoy en la presentación, que es correcto, que justamente el stack tecnológico, cuando hacemos las pruebas de performance, nos define muchas cosas, ¿no? Porque de acuerdo a la tecnología que use, veo cómo hago las pruebas de performance, con qué protocolo, etc. Pero en realidad mucho tiene que ver con qué tanto voy a poder probar o qué tan amigable es la aplicación para ser probada, por ejemplo, a nivel de protocolo HTTP. Y acá lo que tengo es algún ejemplo, ahí creo que lo puse de forma genérica, pero tengo algún ejemplo primero. Aplicaciones, bueno, yo que hace varios años que vivo y convivo, con aplicaciones GeneXus, son de las más complicadas, porque en realidad el nivel de abstracción, y esto acá como una analogía, el nivel de abstracción, en la medida que sube en la herramienta de desarrollo, el código que genera probablemente sea un poco más complicado, en el de GeneXus es bastante, se los digo, por experiencia, para generar después pruebas de carga. Porque tenemos que pararnos a nivel de los pedidos HTTP, tenemos que ver cuáles son los GET, los POST y las respuestas que obtiene y lograr entender dónde está la información ahí, dónde está el parámetro de, bueno, estoy ejecutando con este usuario, entonces estoy cambiando esto, va el producto, va el ID del producto, va la descripción, etc. Y es muy difícil. Sacándolo del mundo GeneXus igual, y esto por lo menos me quedé un poco más contento después que lo vi, porque después, por ejemplo, esto mismo lo vi con SAP. Para hacer pruebas de rendimiento que hicimos en algunos portales de la parte de recursos humanos, principalmente de SAP, en realidad SAP es algo bastante complejo también y es bastante poco amigable en este sentido. Lo bueno que tiene, y por eso hay que conocer el stack, ir, preguntar, investigar, es que SAP, en realidad, y capaz que hay alguno acá que sabe más que yo todavía del tema, tiene un parámetro que uno se lo cambia, o sea, en la medida que uno le haga un pedido, o sea, un request HTTP, pero le envía un parámetro específico, ahí él en realidad, lo que empieza a manejar, por ejemplo, son IDs únicos, no te repite IDs en los elementos que los tenés que identificar, o sea, te hace mucho más amigable todo el código HTTP, toda la respuesta, que después vos lo vas a usar probablemente para otro pedido. Entonces, ese tipo de cosas nosotros las tenemos que tener muy claras, ¿sí? Después puedo ir a otros ejemplos, si hablamos, no sé, de Angular o hablamos de arquitecturas de microservicios, etcétera, van a ser también distintas cómo vamos a hacer las pruebas. Entonces, todo eso nos va a definir justamente, el stack tecnológico nos va a definir qué tan fácil de probar la aplicación o no va a ser, y vamos a tener que tomar consideraciones al respecto. Eso es lo que les comentaba de productos y plataformas específicas. El cuarto, en realidad, punto tiene que ver con, muchas veces hacemos las pruebas, tenemos excelentes scripts, preciosos escenarios, vimos el stack tecnológico, nos juntamos con el arquitecto, entendimos, definimos el alcance, tenemos todo pronto y vamos a ejecutar las pruebas, pero nos olvidamos
o hacemos algo un poco light. Generalmente no nos olvidamos, sino que en este punto nos pasa, digamos, como tester que decimos, bueno, pero yo no sé cómo monitorear, cómo ver esto, si está todo bien, o sea, está bien el servidor de que está respondiendo, no lo tengo muy claro. Pero es importantísimo en realidad hacer un buen monitoreo del backend, ¿sí? Cuando digo backend estamos hablando de servidores de aplicaciones, de bases de datos, balanceadores, enlaces, etc. Entonces, si yo les digo así de forma muy genérica, ¿cuáles son los elementos que podrían monitorear del backend? ¿Qué se les ocurre? Puedo decir elementos, podría decirles recursos también. Los microservicios. Está muy abierta. Sí, sí. Pero ahí están apareciendo. Aparte quería probar este componente, así esta nube de palabras que no lo había usado hasta ahora. Está bueno. A ver, yo acá en realidad poco tengo para agregar acá. Simplemente creo que de todas esas cosas que están apareciendo, muchas son muy acertadas. Hemos tenido muchos problemas con pool de conexiones, ¿sí? Y si hay gente GeneXus acá, probablemente lo haya sufrido también. Endpoints aparece por muchos lados, microservicio, tiempos de respuesta. Tiempos de respuesta, ahí quiero hacer una aclaración interesante, que generalmente cuando utilizamos JMeter, nosotros ahí tenemos un tiempo de respuesta que lo estamos monitoreando, o sea, la herramienta, por cada pedido obtenemos el tiempo de respuesta. Lo siguiente que ustedes me dirán, o alguno de ustedes de repente se queda pensando y nosotros nos hacemos la misma pregunta, es bueno, pero ese tiempo de respuesta tiene latencia, tiene transferencia, tiene un montón de cosas, entonces no sería bueno tener el tiempo de respuesta en la máquina generadora de carga, o sea, donde está JMeter ejecutando, pero también tener el tiempo de respuesta de cuándo le llegó al servidor realmente y después cuándo respondió. Sí, muchas veces sí. Entonces los tiempos de respuesta es un gran punto que muchas veces tenemos largas discusiones con estos temas porque hablamos con un equipo atrás de esto y una de las... Ahora si pasamos, creo una de las recomendaciones, justamente que es una tarea compartida, lo hacemos con un equipo de infraestructura muchas veces, lo hacemos con un DBA, con alguien que sabe monitorear esto. Muchas organizaciones ya tienen las propias herramientas, entonces nosotros como tester, bueno, si justamente trabajamos allí, ya lo manejamos, sí, pero no tenemos por qué conocer herramientas de monitoreo. Entonces, tenemos que trabajarlo en conjunto, esto es lo primero. Y lo otro es que lo que nosotros hacemos como recomendación, generalmente, porque medir cosas podemos medir un montón. Generalmente definimos algunos indicadores de primer nivel, que son los básicos, o sea, definimos algún indicador de CPU, no sé, uso de CPU, eso dependerá de cantidad de núcleos, etcétera. Definimos algún indicador a nivel de red, no sé, entrada, salida. Definimos algún indicador a nivel de disco, eso se nos han complicado más de que tenemos los discos de estado sólido, porque antes medíamos algo de brazo de disco, ahora eso no. Y en realidad, y medimos algo de memoria, ¿no? Creo que no lo dije, no sé si estaba en orden. Medimos algo de memoria. Pero en realidad después, en la medida que nosotros encontramos algún cuello de botella, es probable que vayamos a indicadores de segundo nivel. Y ahí sí empezamos a ver, no sé, tema digamos, o específico de base de datos, específico del servidor de aplicaciones, etc. Y lo otro en realidad que es súper importante es, en realidad si nosotros, y acá nuevamente está alineado con los objetivos nuevamente, porque si nuestro objetivo es armar un informe, decir esto funciona así con este escenario y poco quiero mejorar, simplemente quiero tener un papel que me diga cómo funciona y bueno, capaz que un monitoreo no es tan necesario, pero en realidad si nuestro objetivo es mejorar, el monitoreo lo es todo, o sea, porque en realidad es donde tenemos visibilidad y donde sabemos qué está sucediendo. Si no sabemos realmente qué sucedió, o sea, en ese minuto donde hubo un pico, donde realmente dejó de responder la aplicación, los tiempos eran lentos, etcétera, bueno, ¿qué pasó? ¿Sí? No nos va a faltar mucha información. Así que ese era el cuarto punto. Y el último, para cerrar, tiene que ver con que hasta ahora estuvimos hablando mucho de los servidores, la infraestructura. Yo les dije que las pruebas de performance eran a nivel de protocolo, o sea, separan en realidad y generan tráfico a nivel de pedidos, por ejemplo, HTTP. Entonces, ¿qué pasa en realidad con el usuario? Porque cuando estamos hablando de JMeter, esto lo comento, tal vez hay gente que no lo conoce,
estamos hablando de vuelta a nivel de protocolo. JMeter no es que abre, no es un explorador, o sea, no es que abre un browser y ejecuta algo ahí arriba y que lo vemos ejecutar. No, va a nivel de protocolo directamente y hace pedidos directamente contra el servidor, ¿sí? Para decirlo de una forma sencilla, o sea, puede hacer pedidos contra muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa con la experiencia de usuario? ¿Qué pasa en realidad cuando nosotros vamos y decimos, bueno, en realidad lo que nos están diciendo es que a veces le funciona lento, en alguna sucursal funciona lento, pero no es en todas, entonces ahí te empezás a sospechar de si es el servidor, no es el servidor, etcétera. O sea, ¿cómo consideramos? Porque esto es importantísimo, porque en realidad nosotros hacemos todo esto, y es esta de las cosas que ustedes ponían antes en varias de las respuestas, para mejorar la experiencia de usuario, para lograr el usuario satisfecho. Entonces, queremos el usuario satisfecho, pero nos ponemos a nivel de protocolo, etcétera, y nunca miramos, nunca abrimos un browser para ver algo. Entonces acá, creo que esta es la última que tengo, que es, ¿qué harían ustedes para considerarla? Y yo puse 3 opciones, creo que tienen la posibilidad de ponerle 1 como algo que no harían, algo, creo que si le ponen un 2 o en el medio es un tal vez, y al final del todo el 3 sería el más alto, es un sí, lo haría. ¿Qué harían? ¿O qué harían primero? Bueno, obviamente, si tenemos todo el tiempo, pero ya vimos que nunca tenemos tiempo, que es una limitante, ¿qué harían? Cuando digo, perdón porque no lo aclaré, ¿no? Pero cuando estamos hablando ahí, dice, por ejemplo, la última análisis con Developer Tools, son las Developer Tools del explorador, que ya nos da algo de información, ¿sí? Eso lo aclaro, los más técnicos ya lo conocen. Escenarios para el frontend es, bueno, si esto funciona o si me preocupa tanto el usuario, voy a ver entonces y pienso un escenario. Por ejemplo, sé que la persona del call center, pongo otro ejemplo, utiliza una grilla donde tiene todo, no sé, puedo poner un ejemplo real incluso, por ejemplo, una persona de una emergencia móvil que le llegan en realidad todos los pedidos del día. Sabemos que pueden ser hasta 500, puede haber una grilla cargada con 500 pedidos que se van reordenando. ¿Cómo funciona eso? ¿Funciona bien? ¿Funciona mal? Entonces, acá un poco de vuelta, creo que cualquiera de las 3 cosas son válidas, creo que hay que medir un poco el esfuerzo, ya no les voy a repetir más que hay que alinearlo con los objetivos porque me parece que quedó súper claro, pero acá lo primero que haría seguro, que tiene un costo prácticamente 0, es un usuario testigo durante las pruebas, que eso en realidad, cuando digo un usuario pueden ir a buscar a alguien que se siente ahí, pero ustedes cuando están ejecutando las pruebas pueden entrar ustedes mismos. No lo hagan desde la misma generadora, o sea, donde están ejecutando JMeter no lo hagan, agarren otro PC, algo, e intenten acceder al sistema y vean cómo se comporta. Esto es lo primero. O sea, mientras ejecutan la prueba de carga, mientras sus servidores están bajo carga, entro con un usuario como si fuera cualquier persona de la organización y veo cómo se comporta el sistema. Esto es lo primero, tiene costo 0, ¿sí? Porque igual estaban esperando que se ejecuten las pruebas, entro y voy usando el sistema a ver qué pasa. Y eso es lo primero. Lo segundo, sí, pueden considerar un escenario para el frontend. Acá, en realidad, me pasaría un rato largo para contarles de esto, pero si empezamos a diseñar, en realidad, escenarios del frontend, es probable que cuando rasquen un poquito y se den cuenta cómo funciona nuevamente la arquitectura, el stack tecnológico, etcétera, es probable que rápidamente se den cuenta que algunas cosas de ese escenario al final tienen que ver con, bueno, genero el tráfico, genero los pedidos al servidor directo y poco tiene que ver el browser. Todo, digamos, lo que está, esto estoy hablando obviamente de aplicaciones web principalmente, todo lo que está al lado del browser, en realidad donde pueden haber problemas es en procesamiento de JavaScript, el render de algo que tenga que hacer la página, ese tipo de cosas. Pero en realidad, una vez digamos que está todo del lado del cliente, poco interesa qué está sucediendo con el servidor, ¿sí? Una vez que recibe los recursos, está procesando, volvemos a un análisis de vuelta de línea base de un usuario. ¿Sí? Ahí les hice como la historia corta, pero para que se den cuenta que esto es posible que después deriven o lleguen, digamos, a que, bueno, al final esto es lo mismo, la línea, si ya con la línea base no funciona, con la grilla cargada, bueno, en realidad poco tiene que ver que tenga el servidor también cargado atendiendo distintos pedidos. Y bueno, entonces, en resumen, en realidad acá simplemente lo que tengo son los 5 puntos, que es, y hago hincapié de vuelta en definir objetivos y una buena estrategia para eso. Después, identificar y construir escenarios de prueba, ¿sí? Que sean de vuelta reales, que sean acordes, que estén alineados con los objetivos. Entender la arquitectura y el stack tecnológico de vuelta fundamental. Si no estamos así, no sabemos qué estamos haciendo, si no, créanme que si no a veces estamos incluso generando carga contra una URL que no sabemos qué hay detrás y
podemos estar haciendo cualquier cosa. Monitorear el backend, que también es muy importante para mejorar, nuevamente alinear los objetivos, y finalmente hacer algo para considerar la experiencia de usuario. Aunque sea, durante las pruebas, conéctense ustedes y vean cómo responde el sistema. De ahí en más, todo lo que puedan hacer va a ser para mejor. Y bueno, creo que dejé un espacio de preguntas, que no sé cómo estamos con el tiempo. Como encontré en la herramienta una funcionalidad buena para preguntas, que también creo que las pueden escribir ahí, la puse. ¿Lo qué? Capaz que se animan a escribir, no hablar, ya que la pueden decir también en voz alta, por supuesto, la pregunta. Sí. Me acerco para escucharte mejor. Los cambios que se ¿ustedes hacen enfoque para las partes de pruebas de frontend también? Repito, sí. Bueno, adelante. Bueno, dale vuelta. voy a repetir de vuelta. En relación a las pruebas de backend, ¿verdad? Los que están en el área recomiendan mucho enfocarse solamente, o sea, darle más porcentaje de peso de prueba al backend antes que el frontend. ¿Por qué? Porque el frontend, todas las pruebas del frontend son muy volátiles, realmente cuesta mantenerle al ritmo del estado de arte del avance del frontend al avance de las pruebas, ¿verdad? Porque el frontend es muy fluctuante, entonces cuesta realizar la parte de pruebas en la parte del front. ¿Cómo ustedes enfocan eso desde sus empresas? ¿Me estás preguntando a nivel de pruebas de performance igual o ya te fuiste a un test automatizado funcional? No, en general. En general, por eso está. Ahí lo que tú decís es tal cual, ¿no? Eso generalmente, ahí hay distintas, digamos, teorías también y distintas representaciones. Si se fijan, por ejemplo, en alguna bibliografía, eso en realidad se representa como una pirámide, donde dice, en realidad la mayor cantidad de test tiene que estar a nivel unitario, tiene que ser algo tipo, no sé, JUnit, NUnit, etc. Algo bien unitario, que sea fácil de escribir y que no se rompa fácilmente justamente por los cambios. De ahí en la pirámide sigue para arriba, donde habla después de una capa de integración muchas veces, que en realidad ya tiene que ver con componentes integrados, a veces pueden ser a nivel de servicios. Y por allá en la punta, digamos, de la pirámide se habla de las pruebas a nivel de UI, a nivel del frontend justamente. Y esas son las que siempre tienen, digamos, o históricamente son las que tienen, primero, más impacto por cualquier cambio. Yo hoy de mañana, cuando les mostraba lo de inteligencia artificial, digamos, parece muy prometedor porque viene a solucionar ese tipo de cosas. Porque nosotros, en realidad, la respuesta a eso es, estamos igual que el resto de las personas con muchos problemas, porque en la medida que hay un cambio en la UI, tenemos que ir y tocar los scripts. Hay patrones interesantes o sea, que son patrones de desarrollo aplicados a las pruebas automatizadas. Por ejemplo, un patrón común se llama PageObject, donde uno separa en realidad digamos, qué es lo que tiene que hacer la prueba de cómo voy a buscar los elementos. Entonces los localizadores lo tienen en una clase Java específica, entonces si cambia algo, en realidad voy a cambiar ahí para buscar el elemento, pero lo que hace la prueba no me va a cambiar, porque si el flujo, digamos, etcétera, no cambió, no habría problema. Para eso entra, que hoy se mencionó también el tema de BDD, ¿no? Behavior Driven Development, donde uno en realidad dice, digamos, hay un lenguaje específico que se llama Gherkin, donde uno escribe lo que quiere a nivel de negocio, ¿no? O sea, pone dado determinadas cosas, si se cumple tales otras, esto tiene que devolver este resultado. Entonces, esa prueba debería seguir siendo válida, incluso debería ser válida para cualquier plataforma. Si tengo una aplicación mobile, una aplicación web, etcétera, esa definición sigue intacta, pero después, por otro lado, tengo la implementación de eso. Que hoy lo mostraron y al final mostraron ahí que era un código que tenía los selectores y tenía la lógica de cómo ir a buscar e interactuar con la aplicación. Así que una respuesta, si se quiere, es tomando algún buen patrón que nos sirva de diseño en ese sentido, un patrón de desarrollo, y
Y después es que digamos, aparecen estas herramientas donde proponen cosas que de alguna forma son medias mágicas, porque algunos dicen que usan inteligencia artificial, otros, digamos, son cosas propietarias que ni siquiera se sabe. Yo cuando les mostré de mañana, les mostré un proyecto que es libre, que es abierto, cualquiera se puede bajar, verlo, tocarlo. Entonces, bueno, ahí hay un poco más de certeza de que eso funciona así, que puede ser utilizado. No sé si respondí, pero un intento. ¿Qué sitios web recomendarías para testing? Cuando dicen para testing, acá, perdón, lo voy a hacer hablar, pero cuando dicen para testing es para probar, por ejemplo, para ejecutar JMeter con un sitio web de prueba, o estamos hablando de un sitio web para ir a buscar información de testing. O respondo las dos, si no. A ver, la primera, que son sitios, digamos, más de educación, o decir, bueno, ¿contra qué ejecuto esto? Hay algunos sitios de prueba, eso si quieren me escriben y les paso. Nosotros en alguna de las capacitaciones, cursos, etcétera, que hacemos, tenemos algunos sitios y hay otros que están publicados. Y lo segundo, en realidad, no sabría responderles exactamente. De las cosas que hemos hecho, si sirve como referencia, la gente de Ministry of Testing, que es una comunidad que están en Reino Unido, tienen muy buen material. El material es principalmente abierto, gratuito. Después tiene un modelo por suscripción que más bien te permite bajar los videos, etc. Así que esa, si quieren, es una muy buena página que nuclea muchos profesionales europeos. O sea, se llama Ministry of Testing. Y bueno, ahí les recomiendo también hacerse un usuario, se lo pueden hacer gratis y acceden al contenido. Tiene buena información. Espero haber respondido esa pregunta. Listo. Bueno, eso es todo. Acá en realidad lo que les va a aparecer en la aplicación, si quieren, es como un pequeño formulario por si quieren poner sus datos y dejarme algún mensaje o decirme, no sé, mandame información de tal cosa, lo que quieran. Si quieren ya lo pueden hacer ahí, que esto se supone que me va a quedar guardado después y se lo respondo. Así que eso es todo. Muchas gracias.